Bienvenidos a esta nueva clase, en la cual continuaremos con los ejercicios RLC en paralelo. En este caso vamos a resolver un circuito RL en paralelo. Solamente tenemos una resistencia y un inductor, y estos conectados a una fuente de voltaje en corriente alterna. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Calcular la corriente IRMS, así como graficar los fasores de voltaje y corriente eficaz del circuito RL paralelo, dada la función V de t que se muestra. Tenemos una función V de t que es igual a 20 seno de 1000t, mientras que en nuestro circuito tenemos una resistencia de 10 ohms y una bobina de 2 milihenrios conectados en paralelo entre ellos y a su vez a una fuente de corriente alterna. Vamos a continuar con el procedimiento que ya vimos en clases anteriores. Primeramente vamos a obtener los datos. Tenemos un voltaje pico dado de la señal de nuestra función de la fuente de corriente alterna, que es de 20 volts. Tenemos una frecuencia angular de 1000 radianes sobre segundo, una resistencia de 10 ohms y una bobina de 2 milihenrios o 2 por 10 a la menos 3 henrios. Capacitor no tenemos, podemos omitirlo o dejarlo como 0. Vamos a calcular las reactancias, en este caso solamente de la bobina. Recordamos la fórmula: reactancia inductiva es igual a omega por L. Sustituyendo los valores tenemos que es 1000 por 2 por 10 a la menos 3. Esto nos da por resultado 2 ohms. Compruébenlo en su calculadora. El capacitor, dijimos, no existe, por lo tanto una reactancia capacitiva vendría siendo 0 ohms. Ahora vamos a pasar al cálculo de la corriente total. Para obtener la corriente total lo vamos a hacer a través de la sumatoria de las corrientes individuales que circulan por cada componente. Como vamos a calcular la corriente IRMS, tenemos que hacerlo en función del voltaje RMS, por lo tanto vamos a calcular ese voltaje eficaz. El voltaje eficaz está dado de la multiplicación 0.7071, que es una constante, por el voltaje pico. Sustituyendo los valores tenemos que es 0.7071 por 20, dando por resultado 14.14 volts. Por favor, comprueben el resultado. Ahora vamos a calcular la corriente que circula por la resistencia. Vamos a aplicar ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. La corriente que circula en el componente puramente resistivo. Voltaje 14.14 que obtuvimos. Recordemos, el voltaje siempre lo vamos a referenciar a 0 grados. La resistencia no tiene ninguna afectación en cuanto al voltaje y la corriente, siempre quedan en fase, por lo tanto también lo dejamos a 0 grados. Haciendo la división nos da 1.414 a 0 grados, y estos son amperes. Ahora vamos a calcular la corriente en el inductor. Nuevamente aplicamos ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre reactancia inductiva. La reactancia inductiva tiene un valor de 2 ohms, que es el que calculamos. Haciendo la división tenemos 7.07. Por favor, comprueben este resultado en su calculadora. Recordemos que el plano fasorial resistivo tenemos la reactancia inductiva en el eje positivo vertical, por lo tanto son 90 grados. Haciendo la división de ángulos nos va a dar menos 90 grados, y esto está dado en amperes. Mientras que ya habíamos comentado, no existe capacitor, por lo tanto no hay corriente que circule por dicho capacitor. Lo dejamos en 0 amperes o simplemente lo omitimos. Por lo tanto,
La corriente total está dada por las componentes que acabamos de obtener. La componente en el eje X o en el eje de las reales y la componente en el eje de las Y o en el eje imaginario. Sustituyendo valores, tenemos que la corriente que circula por la resistencia es 1.414 más la parte imaginaria, corriente del capacitor que obtuvimos que es 0, no hay capacitor, por lo tanto es 0, menos la corriente que circula por el inductor, 7.07 amperes. Aquí lo tenemos. Simplificando, tenemos que la corriente total es igual a 1.414 menos 7.07 J amperes. Esta es la forma rectangular de nuestra corriente total. Ahora vamos a obtener la forma polar. Para ello vamos a calcular una magnitud y un ángulo. Recordemos la fórmula. Para obtener la magnitud de la corriente total vamos a aplicar Pitágoras. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado también, y le sacamos raíz. Ambos catetos elevados al cuadrado y le sacamos raíz. Sustituyendo valores, tenemos las componentes rectangulares de esta forma. Simplemente sustituimos, elevamos al cuadrado, hacemos sumatoria y sacamos la raíz. Nos da por resultado 7.21. Por favor, comprueben este resultado. Vamos a calcular el ángulo y esto lo vamos a hacer a través de la tangente inversa, ya que la tangente inversa es igual cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto está dado por las corrientes que circulan por el capacitor y la bobina, mientras que el cateto adyacente, la corriente que circula por la resistencia. Sustituyendo valores y ejecutando esta operación en nuestra calculadora, nos debe de dar menos 78.69 grados. Dando por resultado una corriente total o IRMS de 7.21 a menos 78.69 grados, y esto dado en amperes. Prácticamente aquí finalizamos con nuestro ejercicio. Lo único que nos resta es graficar. Ya tenemos prácticamente todos los valores para poder tener una idea de los fasores y de los componentes de este circuito. Vamos a mostrar la gráfica. Al final de cuentas es lo que nos pide nuestro enunciado. Primeramente vamos a observar lo que es el plano complejo de corrientes. Recordemos, el plano complejo de corrientes, en el eje horizontal se encuentran los valores reales o las corrientes que circulan por las resistencias puras. En el eje vertical tenemos la corriente que circula por las reactancias. En la parte positiva de la reactancia capacitiva, corriente del capacitor, y del lado negativo, la corriente que circula por la reactancia inductiva, la corriente del inductor. Tenemos estos valores que calculamos, la componente real y la componente imaginaria. Al unir los puntos tenemos la corriente total en su forma rectangular, con las componentes rectangulares. De aquí se forma un triángulo rectángulo. La magnitud de esta línea es la magnitud de la corriente o la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Aplicando la función trigonométrica
obtenemos el ángulo. Para los fasores de voltaje y corriente, el voltaje lo calculamos prácticamente al inicio del ejercicio, que nos dio un valor de 14.14 volts, y recordemos siempre referenciado a 0 volts, a menos que el enunciado nos diga lo contrario, si no, lo referenciamos a 0 grados. Y esta es la corriente que se encuentra aquí, 7.21 a menos 78.69 grados, esto dado en amperes. Esto es el desfasamiento, por lo tanto, la corriente está desfasada menos 78.69 grados. Respecto al voltaje, la corriente está atrasada. Esperando que haya quedado claro este ejercicio, finalizamos con la clase del día de hoy y nos vemos en la siguiente clase.